Saludos y bienvenidos a esta tertulia de amigos de Radio Solidaria, Solidaria Televisión. Mi nombre es Adolfo Mazariegos y es un placer una vez más poder estar con ustedes. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Adolfo? El placer también es mío poder estar aquí para compartir una enseñanza. Muy bien, y pues les invitamos a que puedan quedarse con nosotros y participar de esta enseñanza que vamos a recibir. Bien, Adolfo, tú no sé si te acordarás y la gente que nos sigue tanto por radio, televisión como por las redes sociales, hemos hecho una serie de enseñanzas acerca de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Las 7 iglesias del Apocalipsis. Sí. Pero resulta que no son las únicas iglesias que nos pueden dejar una enseñanza muy importante. También hay otras, y por poner solamente 2, la iglesia de Berea, que intentaremos estudiar hoy acerca de eso, y la iglesia de Antioquía. Antioquía es la iglesia misionera por excelencia, ¿no? Entonces, Dios mediante, la semana que viene buscaremos hablar de la iglesia de Antioquía, pero hoy vamos a intentar aprender de la iglesia de Berea algunas cosas. De hecho, fíjate que alrededor del mundo hay iglesias que le pusieron el nombre Berea. Lo he escuchado. Denominaciones. Sí, lo he escuchado varias veces. E institutos bíblicos, sobre todo institutos bíblicos, le han puesto el nombre Berea. Berea, sí. ¿Por qué? Porque tiene su relevancia y hay cosas que Dios mediante y con la ayuda del Espíritu Santo hoy intentaremos aprender. Así es. Y te pido si puedes leer Hechos capítulo 17, versículos 10 al 13. Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 13, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, mas recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Bien, Berea, esa ciudad existe hoy. No con el nombre Berea, pero un nombre parecido que se llama Beria. Y antes pertenecía a lo que era la antigua Grecia, ahora con las divisiones políticas que hay hoy en día pertenece a lo que es Macedonia actualmente. Está a poco más de 70 kilómetros al norte de Tesalónica, que también Tesalónica, una ciudad importante, en la cual están las cartas, la primera y segunda de Tesalonicenses, es precisamente la ciudad de Tesaloniki o Tesalónica. Perdón, esto. Ahora, el nombre Berea, hay 2 o 3 acepciones, pero hay uno que me gusta mucho y que tiene que ver mucho con el espíritu de la carta. De lo que sucedió en Berea. Y es de muchas aguas. Fíjate. La ciudad de Berea, de muchas aguas. Entonces, hay algo interesante en Berea, y es que Pablo y Silas fueron a predicar a Berea e hicieron lo mismo que hicieron en todas las otras ciudades. Era que fueron a la sinagoga, porque era donde el sitio donde iban a predicar primero. De hecho, en un momento Pablo en otra ciudad dijo: bueno, como no le prestaban atención a los judíos, me voy a los gentiles. Pero hasta ese entonces recordemos que iban a los judíos, a las sinagogas, y allí le predicaban. Aquellos que eran judíos y a aquellos que no eran judíos, pero que iban a la sinagoga porque se interesaban. Yo sé que esto cuesta entenderlo, pero era así. Entonces, al principio, el Evangelio, recordemos que al principio fue siempre al judío. Después,
En un momento se abrió. De hecho, cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro tuvo esa visión y que le dijo, mata, ve a Cesarea, mata y come, porque, bueno, esa visión, a partir de ahí, los discípulos se dieron cuenta de que también los gentiles iban a recibir el Evangelio. Recibieron el Espíritu Santo. Porque recibieron el Espíritu Santo. Sí. Ahora, una característica cuando entraron en esa sinagoga, porque tú cuando vas a un sitio, yo en estos momentos no estoy pastoreando una iglesia, sino que voy a diferentes iglesias a predicar cada domingo. Y resulta que te das cuenta que cada iglesia tiene características peculiares, propias. Sí. Entonces, dentro de eso, porque yo creo, y debería ser así, que la impronta del pastor está volcada en la iglesia, ¿no? Así como el pastor es un cabeza de familia y la familia tiene de su padre, del padre de familia, tiene ciertas características por cómo lo organiza, por lo que hace, por lo que enseña, una iglesia también. Entonces, cada sitio tiene unas características. Y aquí, en Berea, tenían una característica, porque dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñar. Precisamente todo el mundo que enseña la palabra de Dios tiene a Berea como referente, porque era la manera de escudriñar. La Biblia dice escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella hallaréis la vida. Y hay muchos cristianos, lamentablemente, que no viven la vida plena que Dios tiene para ellos por el hecho de que no escudriñan. ¿Dónde vas a encontrar la vida? Si la vida se manifestó, Dios, que es la vida, se manifestó a través de las Escrituras. Se hace presente a través de las Escrituras. Sí. Entonces, hay muchos cristianos que tienen pereza, holgazanería, en ser diligentes en escudriñar las Escrituras. Por eso no viven la vida, no viven la plenitud de la fe, no viven la plenitud de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Por ese hecho. En cambio aquí, los de Berea, ellos eran solícitos en escudriñar las Escrituras. Les gustaba, entendían que la vida de Dios se les revelaba y se les manifestaba a ellos a través de las Escrituras. Nosotros que somos dentro del mundo cristiano, somos pentecostales, y los pentecostales, lamentablemente tenemos que decir que dentro de las denominaciones cristianas somos los más perezosos, por decirlo de una manera. Por decirlo de una manera, no se ofenda a nadie, pero los más perezosos, porque como dependemos siempre del Espíritu, dependemos del Espíritu, y que el Espíritu Santo nos revela, sí, es verdad, pero también lo hace a través de la palabra. Entonces, la importancia de dedicarle tiempo, espacio en la vida personal, en la vida de la iglesia a la palabra. Hemos llegado al punto que hay sitios donde que suceda una vez está bien. Es la libertad del espíritu, que de repente la alabanza y la adoración se han comido parte importante del culto y ha quedado un pequeño espacio para la prédica de la palabra. Bueno, que suceda una vez o dos, podemos decir que es la obra del Espíritu, pero que suceda siempre. Cuidado ahí. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Y hay que decir que dentro del mundo pentecostal a veces suele suceder. A veces suele suceder. Tampoco me quiero ir al otro extremo, ¿no? De que hay denominaciones que hacen un énfasis tan grande en la palabra que no le dan lugar al Espíritu. Entonces, la vida es siempre es un equilibrio. Equilibrio, sí. Los desequilibrios son malos para un lado o para el otro. Sí. Mira, hay algo que me llama la atención, si me permites hacerte la pregunta de esto, y dice,
ellos recibieron la palabra con solicitud, ¿eh? Porque ellos recibieron toda esa palabra con solicitud. También es una actitud de ellos. Una actitud. ¿Cómo lo ves tú? Exacto. Bueno, yo me voy a adelantar. Recibieron la palabra con solicitud. Hay algo que también dice, una palabra aquí, en el versículo 11 dice, y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Sí. Lo que tú decías, recibieron con toda solicitud. ¿Por qué la recibieron con solicitud? Porque eran más nobles. No significa que eran condes o que eran marqueses. No está hablando de los títulos nobiliarios. Estaba hablando de la nobleza, y eso se traduce como que no eran personas que tenían prejuicios. Muchas veces nos encontramos que por orgullo, por ignorancia o por lo que sea, tenemos prejuicios para cuando viene alguien de afuera. Aquí ellos estaban estudiando la sinagoga. Estaban ahí en la sinagoga. Más que los judíos, nadie estudiaba la Torá. Sí. Porque recordemos, es la Torá. En ese entonces, como vamos a ver más adelante, no había Nuevo Testamento. Estudiaban la Torá. Entonces, ellos eran diligentes, tradicionalmente diligentes en estudiar la Torá. Lo que pasa es que, como yo te decía, en cada iglesia hay una impronta, hay un espíritu, hay unas formas, hay un carácter que tiene cada iglesia. Muy particular de cada uno. Y el carácter de esta iglesia, que eran nobles, o sea, estaban dispuestos a recibir enseñanza, eran dóciles a la enseñanza, no eran duros. Hay gente que en iglesias hay gente que es dura de recibir la enseñanza. Hay gente que no les gusta, que no, solo quiero mi pastor que me predique. Fuera de mi pastor no me interesa que me predique otro. O no le presto atención o tengo mi corazón cerrado. Cuidado, yo respeto a tu pastor, pero no caigamos en la idolatría. Sí. En la pastorlatría, ¿no? Sería la idolatría pastoral. En cambio, estos, los de Berea, tenían esta característica que eran nobles. La Biblia dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Exacto. Entonces, he aprendido precisamente a vivir eso, de escudriñar, prestar atención, escucho, medito, lo comparo con la Biblia, porque lo que hace es, lo comparo, lo miro desde otra perspectiva y retengo lo bueno. Si esto no me gusta, no me cuadra con lo que yo entiendo, interpreto la Biblia, bueno, lo dejo a un lado, pero no desecho todo. No desecho todo. Exacto. Entonces, la palabra prejuicio viene de juicio previo. Yo tengo un juicio previo de, como por ejemplo, tuvieron prejuicios con Jesucristo porque cuando dijeron que venía de Galilea, dijeron, ¿y de Galilea va a venir algo? Claro. Ya tenían ese prejuicio. Ya tenían un juicio previo, sí, que cerraba el corazón para lo que pudiese venir de Galilea. En este caso, aún cerraron el corazón a Jesucristo. Por eso es importante no tener prejuicios. Hay características que tiene cada nación, hay características que tiene cada región, hay características que tiene cada grupo social, que les cuesta a veces tener la mente o el corazón abierto para que le venga o para aceptar, en este caso, la enseñanza del Evangelio por parte de otro, de determinado. Exacto. Y entonces el problema no es el que viene a traer la enseñanza, o por su color de piel, o por su condición socioeconómica, o el lugar donde nació. El problema no la tiene el mensajero que viene a traer la palabra. El problema lo tengo yo, que no soy noble de claro, corazón, que tengo un prejuicio contra el cual tengo que luchar, porque si Dios quiere hablarnos a través de un burro, nos hablará. Nos hablará. O yo me perderé escuchar la voz de Dios, la enseñanza, o la voz de Dios, la corrección o la bendición de Dios. Me perderé de escucharla por tener yo un prejuicio.
Y Dios tendrá que tratar con los prejuicios. Y esto es una palabra que Dios va a tratar con los prejuicios de cada iglesia, de cada nación, de cada uno, para precisamente pulirnos, porque si queremos ser uno, tendrá que pulirnos en aquello que nos impide ser uno. Y si yo tengo prejuicio contra ti porque, por ejemplo, eres guatemalteco, si yo tengo mi prejuicio contra ti, Dios tendrá que tratar conmigo, porque el problema soy yo, no eres tú. Exacto. Hay prejuicios que se forjan por... Mira, te voy a contar una anécdota. Estaba enseñando en un grupo de discípulos y entonces enseñando precisamente que, por ejemplo, Jonás no quiso ir a Nínive porque tenía un prejuicio contra Nínive. Por una situación histórica no quería ir a Nínive y prefirió irse a Tarsis, o sea, venir para España. No quería ir a Nínive. Y pasó todo lo que pasó en la tormenta, el vientre del pez, hasta que verdaderamente fue devuelto a Jope, la misma playa donde él pilló el barco para huir, y hasta que fue y predicó y se convirtió en Nínive. Y ahí él reveló su corazón que él no quería, porque él sabía que si predicaba en Nínive se iban a arrepentir, y él no quería. Estaba enfadado, sí. Estaba enfadado. Entonces, y era el profeta Jonás. ¿Cuánto más nos puede suceder a nosotros? Por eso tengamos cuidado. Y estaba enseñando ese grupo de discípulos y había un croata, y entonces utilicé este ejemplo y le dije, mira, por ejemplo tú, si el Señor te lleva a amar a los serbios, con todo lo que sabemos que pasó en los Balcanes en la historia reciente, me mira y me dice, con corazón sincero, me dice, chungo. Es una expresión española que significa difícil. Qué difícil me lo pones, ¿no? Entonces, pero eso demuestra que pudo haber o hay situaciones que provocan un prejuicio, un juicio previo de rechazo a determinadas personas. Así es. Porque culturalmente podemos sentirnos superiores o podemos sentir que ellos son inferiores a nosotros porque tienen menos cultura, menos condición socioeconómica, lo que sea. Esto me ocurrió a mí en Canadá. Yo viví en Canadá, en Vancouver, durante un tiempo. Fui a predicar el Evangelio porque fui por ese motivo. Entonces, una vez hablando con una persona en la calle con mi poco inglés, entonces cuando se enteró de donde yo venía y me dice, qué bien, y me pregunta, ¿y qué te ha traído por aquí, por Vancouver? Y yo le dije que iba a predicar el Evangelio, era pastor, y entonces agarré y me dice, eso está bien, pero para ustedes, allí que tienen necesidades, para nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro coche, nuestro dinero, nuestra seguridad social. O sea, hubo un prejuicio para con el Evangelio porque consideraba que él no necesitaba del Evangelio porque ellos allí tenían todo lo materialmente necesario. Entonces vemos que las condiciones sociales, económicas, culturales, históricas, pueden generar un prejuicio que le quita nobleza a nuestro corazón. Así es. Y eso nos perjudica a la hora de recibir las verdades de parte de Dios, no de parte del hombre. Interesante, ¿verdad? Quedó claro. Quedó, ¿no? Muy claro, sí. Entonces, a cada uno de nosotros nos toca revisarnos. No sea cosa que tengamos prejuicios. Posiblemente tengamos prejuicios y tenemos que ponernos delante del Señor, ¿verdad? Y tenemos que ponernos delante del Señor, exacto. Porque no sea cosa que a Dios le plazca
Así como él dice que toma de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios entendidos, que a Dios le plazca tomar a alguien de aquel grupo de personas que por algún motivo tú tengas prejuicio y lo quiera usar para tratar tu vida. Sí. Así es. En fin, bueno, veníamos con que el nombre Berea en sí significa muchas aguas, de muchas aguas, y vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5, 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito era que la iglesia fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo lo hizo el Señor? A través del el lavamiento por el agua de la palabra. Sí. La palabra, por eso una iglesia en una ciudad que precisamente lo que tenían de importante era la disposición a estudiar y escudriñar la palabra. Y que esa palabra es un agua limpia que lava nuestras vidas. Así es. Hay gente que menosprecia el estudiar y el leer la palabra. Hay gente que lo valora en exceso, como dijimos, y no hace otra cosa en la vida que estudiar la palabra y no sirve en la iglesia, nunca está dispuesto a nada. Bueno, eso es otro, lo que hablamos de los excesos. Pero, ¿cuántos creyentes hay en las congregaciones que tienen problemas de malos deseos y malos pensamientos? Y solamente se quedan con que es del diablo. Claro que es del diablo. No, pero es de nuestra carne también. ¿Y cómo se limpia nuestra mente y nuestro corazón? Con la palabra. Con la palabra. Cada vez que lees la palabra va cambiando tu mentalidad y va cambiando tu corazón, va cambiando tu forma de pensar, va cambiando tu forma de sentir. Cada vez que le dedicas tiempo a leer y estudiar la palabra, eso va produciendo esa liberación en tu vida. Liberación no significa solamente echar fuera demonios. Liberación significa cuando te liberas de la negatividad, te liberas de las opresiones demoníacas, te liberas de... es como, hay gente que tiene como una telaraña en sus pensamientos que no los deja entender las cosas, ver la realidad, algo que lo nubla. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por medio de la palabra te va liberando. Por eso hay gente, y aquí todos lo hemos vivido, que hay dos actividades a que estoy seguro que les costará. Puedes estar leyendo o viendo vídeos de cualquier cosa, pero en el momento que te pusiste a leer la palabra o a escuchar un buen mensaje que te edifique, te agarró el sueño y te quedaste dormido como un tronco. ¿Suele suceder? ¿Sí Ha o pasado, no? sí, ha pasado. Y con orar pasa lo mismo. Sí. Son actividades espirituales que a la carne no le gusta y los demonios van a utilizar las debilidades de la carne precisamente para que no lo hagas. Sí. El salmista lo dice también en el Salmo 119, que es el más largo, ¿verdad? Dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Claro, pero para poder guardar, primero la tuviste que leer, la tuviste que aprender. Sí. Porque no vas a guardar lo que no lees. Sí. Y hay una palabra que tú has mencionado varias veces, que es escudriñar. Y yo creo que también podríamos diferenciar un poco entre leer y escudriñar, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Sí, leer es una lectura que puede ser más superficial, pero escudriñar ya es cuando quieres entender, poner tu atención a la palabra. Que querés saber qué dice la palabra, porque todos sabemos lo que significa leer.
¿no? Leemos, ya está, ya me terminé el capítulo del día, suficiente. ¿Pero lo entendiste? ¿Le preguntaste al Señor qué quiere decir, qué quiso enseñarte con esto? ¿Le preguntaste al Señor qué aplicación tiene práctica para tu vida en el hoy? Es algo más profundo. Es más profundo. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Quieres vivir la vida plena en el Señor? ¿Quieres vivir la vida plena? Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas hallaréis la vida. La vida plena es cuando entendemos el propósito de Dios, el mensaje de Dios, la gracia de Dios. No disfrutas de la gracia de Dios porque no te preocupaste en entenderla. No disfrutas del hecho de ser hijo de Dios porque no te preocupaste en valorar y entender qué significa ser el ser hecho hijos de Dios, y si hijos también herederos. Porque seamos sinceros, se le presta mucho más tiempo de atención a las redes sociales que a la palabra de Dios. Se le presta mucho más atención a las... hay gente que de una sentada se ve toda una temporada de una serie. De una serie, pero es incapaz de leerse un capítulo entero al día. ¿Sí o no? Y después esperamos resultados diferentes. El Señor no me habla, no escucho su voz. Claro. Ayer estuve orando, terminó el culto y una mujer viene y me pide, porque se siente perturbada en su mente, y entonces oro. Y cuando oro siento en mi espíritu, y le digo, le hablo después, ¿no? Y le digo, el problema es lo que uno le mete. Hay un dicho aquí en España que dice, de lo que se come, se cría. En lo natural, pero en lo espiritual también. Entonces, si a tu entendimiento, a tu alma, a tu espíritu, a través de la lectura o a través de lo que ves, le metes más cosas naturales, carnales, demoníacas, que la verdad espiritual de la palabra de Dios, no esperes tener otro resultado. Claro. Todo lo que uno siembra, Cosecha. eso cosecha. Es inevitable, es indudable eso. Dime qué comes y te diré quién eres. Bueno, sí, digamos que sí. Ahora, la actitud de la gente de Berea contrastaba mucho con la actitud de muchos otros en la época de Pablo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en el mismo capítulo, en los versículos anteriores, que Pablo y Silas habían viajado a Tesalónica para enseñar. O sea, antes de ir a Berea pasaron por Tesalónica. Por favor, si puedes leer Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9. Hechos capítulo 17 del 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza a Jasón y a los demás los soltaron. Bien,
vemos que los de Berea fueron receptivos, tanto griegos como judíos. Sí. Aquí no. Aquí en Tesalónica los judíos no fueron receptivos a Pablo. Los griegos sí. Los griegos, tanto hombres como mujeres, fueron proporcionalmente más receptivos al mensaje del Evangelio que los propios judíos. De hecho, los judíos fueron los que organizaron esa persecución con mentiras. Fíjate que, para que te des cuenta, en los 10 mandamientos ya dice que no darás falso testimonio. Mentir. Exacto. Y aquí mintieron ellos y juntaron mentirosos precisamente para levantar un falso testimonio. Cómo contravenían lo que ellos creían. Cómo cuando uno cierra el corazón, cuando tiene esos prejuicios o cierra el corazón, puede llegar a participar de cosas que están aún en contra de lo que ellos consideraban bueno, de lo que ellos creían. Tremendo. Y mira, una de las cosas que me llama la atención es de que no escogieron gente que estuviera trabajando, sino dice que escogieron a los ociosos, ¿verdad? Exacto. Se prestaron para hacer eso. El tema es que el ocioso suele prestarse, porque el ocioso y que, fíjate, ya me enganché. El ocioso es diferente al de Berea. El de Berea era diligente para estudiar las Escrituras, pero el que es ocioso aún para estudiar las Escrituras. Entonces, como le daba igual, el ocioso le da igual 8 que 80, es alguien fácilmente llevado por la corriente. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no debemos dejarnos llevar por la corriente. Y hay mucha gente ociosa y que se deja llevar por la corriente de este mundo, aún en la iglesia. Porque es más fácil eso, dejarse llevar por la corriente, que ponerse a estudiar la Escritura y ser valiente para ponerla por obra. Así es. Entonces, aquí tenemos que Jasón fue el que se encargó de Pablo y luchó por Pablo. Y el libro de Hechos nos dice que los de Berea examinaban las Escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. Ahora, hay algo que me interesa que entendamos y comprendamos. Ellos estudiaban la Torá, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no existía, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Entonces, por eso el mensaje de Pablo era, a través de la Torá, ver el Nuevo Testamento, lo que se estaba escribiendo, lo que estaba sucediendo. Porque en la Torá nosotros hoy lo tenemos mucho más fácil, porque hoy tenemos la Biblia donde nos cuenta la historia de Jesucristo, lo que pasó, lo que sucedió, y tenemos certeza de que esa historia es verdad, porque la arqueología, la historia nos lo revela. No, lo que lo revela es la Biblia. Sí. Pero la arqueología y la historia, la arqueología es una ciencia y la historia también es una ciencia, y los libros históricos de los historiadores de la época nos dan a entender que sí hubo un Jesucristo y que hubo apóstoles, y todo lo que nos cuenta la Biblia sucedió de una u otra manera, nos lo ratifican. Sí, nos confirman. Realmente. Nos lo confirman. Pero cuando sucedió esto, no había el Nuevo Testamento. Entonces, había la historia, porque sabían esto que trastocan al mundo entero, sabían la historia, pero tenían que, a través del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, encontrar las profecías que hablasen acerca de Jesucristo. Entonces, hoy nosotros, para encontrar en el Antiguo Testamento eso, tenemos que ponernos a estudiar. Así es. Por eso se ponían a estudiar, para no ser engañados en la interpretación profética. Me llama la atención cuando dice todos los días, ¿verdad? Todos los días. Eso para mí es como formar un hábito también. Pero tú comes todos los días. Comemos todos los días, claro. Desayunas, comida, cena, todos los días. Todos los días. Y no te olvidas.
No, el estómago lo recuerda rápido. Ah, ¿y tu alma? La necesidad del alma. La necesidad del alma, ¿qué? No cuenta. No cuenta. Segunda Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2 del 14 al 16. Sí. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Bien, hay algo que me interesa rescatar, porque vamos a leer en la Biblia y en los textos que hemos leído anteriormente que dice discutían acerca de la palabra. La palabra discutir no habla de discutir acaloradamente, de pelear por la palabra. Es más, dice que no debemos contender, no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha. No aprovecha para nada que contendamos sobre, que digas, no, mi doctrina más sana que la tuya, o que eso no aprovecha para nada. Discutir era precisamente, hay dos formas de enseñar la Biblia. La forma en que viene un maestro y expone una clase, que puede ser una clase magistral, hoy que se usa tanto, ¿no? Sí. La masterclass. La masterclass, sí. Puede poner una masterclass de escatología, de cristología, de Hermenéutica. neumatología, de cualquiera puede venir y exponer una masterclass. Pero la discusión es cuando viene, se sienta con el grupo alrededor y todos juntos comienzan a exponer lo que entiende cada uno y nos vamos corrigiendo y vamos aprendiendo los unos de los otros. Y el que lidera está ahí liderando y buscando que no se vaya no se vaya de contexto, no se vaya a revelaciones sin sentido, manejando los límites, pero dejando que sea los mismos hermanos los que vayan descubriendo la riqueza de la palabra y lo que dice las profecías, en este caso las profecías que mostraban a Jesús como el Cristo, y que era necesario que padeciese y que resucitase con poder. Sí. Entonces, esa era la forma, y eso es lo que significaba la discusión. Hoy en día vemos muchas veces a la gente pelearse, sobre todo con cuestiones del Espíritu Santo, con cuestiones doctrinales, con cuestiones del momento del arrebatamiento, pero verdaderamente la palabra discutir no tiene que ver con eso. Muchas veces ese discutir que hoy se ve, hasta se pierden las formas. Ministros de Dios que pierden las formas. Sí. Hay una diferencia entonces entre discutir y la contienda que menciona ahí, ¿verdad? Claro, aquí dice contienda, versículo 14 dice, contienda sobre palabras sobre las cuales nada aprovecha, y en el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, cosas vanas, la tontería. Sí. Irse entre las ramas y hablar cosas. Exacto. Eso hay que evitarlo, porque no edifican, no llevan a ningún sitio. Vamos a, si puedes leer 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 al 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hiciste muy bien los énfasis. Sí.
debemos estar preparados para defender. Dar razón significa defender nuestras posturas. ¿Por qué creemos? Para poder defender lo que creo, tengo que conocerlo. Sí. Si no, no tendré la más mínima, el mínimo conocimiento y la más mínima convicción para defender algo. Sí. Tengo que conocerlo. ¿Cuál es tu argumento? El argumento. Y entonces, pero para poder hacerlo sin contienda, no me tengo que dejar amedrentar. Hay gente que, porque resulta que si vemos el ejemplo tanto de Pablo o del mismo Señor Jesús, cuando fueron ante primero los concilios, ante los judíos, tuvieron que dar argumento de su fe. No se amedrentaron, pero con mansedumbre. Yo soy sincero en esto. Hay veces que veo ciertas cosas y digo, qué ganas de orar como esos que se acercaron al profeta y le dijeron, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Pero sí. Eso no es mansedumbre. Sí, no. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es, yo creo esto, hago esto porque esto es lo que creo, porque lo dice la Escritura. Y lo hago con fe y con espíritu de mansedumbre. Lo otro es revancha. La mansedumbre, ¿verdad? El poder tener ese control y que no se me salga yo y empiece con mi temperamento y ya no tenga argumentos, sino al final pues que la líe, ¿verdad? Los cristianos estamos llamados a estudiar la Biblia, como hicieron los de Berea, no solo para que puedan conocer las historias de la Biblia y las doctrinas, sino también para ser capaces de desafiar a aquellos que enseñan falsas doctrinas. Y también para ser capaces de evangelizar. Yo he visto muchas veces cristianos que iban por lana y salían trasquilados. Iban por gente para evangelizar y salían confundidos porque verdaderamente no tenían un mínimo de preparación. Ahora, vamos a algo interesante. Los de Berea no tenían Biblia. Y esto no era extraño porque una persona promedio en la iglesia primitiva no tenía una copia individual de las Escrituras. Como dijimos, no estaba escrito el Nuevo Testamento. De hecho, no fue hasta el tiempo de la Reforma cuando todo el mundo comenzó a tener posibilidad de llegar a las Escrituras, porque coincidió en la época, un lapso de tiempo grande, pero coincidió en la época de la Reforma, con el deseo de que todo el mundo acceda a las Escrituras, con el hecho de que se inventó la imprenta. Juan Gutenberg inventó la imprenta y con esa imprenta se logró que comience a masificarse la llegada a las Escrituras, a la Biblia. En el Antiguo Testamento, o los de Berea, tenían una comunidad y en cada comunidad había una sinagoga y en esa sinagoga estaban los escritos que conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, los cristianos debemos escudriñar, como dijimos anteriormente, las Escrituras para ver cómo esas enseñanzas son sostenidas por el testimonio de la palabra de Dios. No debemos actuar como si fuéramos los primeros en leer la Biblia. Pero tampoco debemos poner la Biblia a un lado para poner confianza en verdades externas, ¿no? Muchas veces en las iglesias nos hacemos credos externos y la gente a veces sabe más los credos externos que la misma Biblia. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14. 2 Timoteo capítulo 1 del 13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos llama a retener las enseñanzas, los que hemos recibido enseñanza, retenerlo. ¿Por qué? Porque lo que uno no retiene lo pierde. Y retener la enseñanza significa valorarla y atesorarla. Así es. El problema que tenemos ahora, Adolfo, es que tenemos tanta abundancia de palabra. ¿Por qué? A través de esto tenemos la Biblia, tenemos acceso a prédicas, enseñanzas a través de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Tenemos un montón de acceso y eso nos condiciona negativamente. Nosotros, esto que estamos grabando aquí va a salir en YouTube. Sí. No estoy hablando mal de la tecnología. La tecnología nos puede ayudar, pero también si puede provocar que se acentúe esa pereza en nuestras vidas. ¿Por qué voy a escudriñar la palabra de Dios si otro se la escudriña por mí? Claro. Entonces, con ese criterio, la próxima vez que vayamos a un restaurante, yo me como la comida, la mastico y después te la doy a ti. Claro. ¿Sería lógico? No. No tiene sentido. Entonces, hay cosas que Dios quiere hacer directamente contigo. Dios quiere hacer directamente contigo. Ahora, y la otra cosa, los de Berea se reunían todos los días para estudiar todos juntos. Hay mucha gente que dejó de congregarse. Algunos a partir de la pandemia utilizaron la excusa de la pandemia y perdieron esa dinámica. Yo siempre le enseño a la gente en las iglesias que cuando llega la época de vacaciones, que te tomes vacaciones, que vayas, disfrutes de la playa, pero no te tomes vacaciones del Señor. Porque hay algunos que pierden la dinámica y al perder esa dinámica de comunión directa con Dios se van perdiendo. Y hay esto es una estadística que yo pude hacer, y es que hay un porcentaje de cristianos que se enfrían en época de vacaciones por haber dejado de congregarse y de ir a la iglesia, han dejado hasta de orar, leer la Biblia, y hay algunos que les cuesta retomar y otros que directamente nunca retoman. Claro. ¿Por qué? Por esa dinámica de congregarnos. Por eso bien dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, que tú puedas estudiar la Biblia en tu casa, que tú puedas tener tu comunión personal con el Señor en tu casa, no te exime de la importancia de congregarnos. Que tú puedas ver cultos por televisión o participar de ellos por radio o por las redes sociales, que ahora tienes infinidad de cultos. Gente que por las redes sociales, porque antes tú tenías que tener un equipamiento costoso y un equipo humano para transmitir. Ahora cualquiera con esto, con un móvil que ni siquiera tiene que ser de los más caros, puede transmitir un culto desde la iglesia y otro recibirlo en su casa. Sí. Y no moverse de su casa. Pero te pierdes algo muy importante, que es la comunión con los hermanos. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, las barbas y hasta el borde de las vestiduras de Aarón. Aarón era el sacerdote. Y nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes del Dios nuestro. Fuimos llamados a ejercer ese sacerdocio, pero para ejercer ese sacerdocio tenemos que estar juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como juntos y en armonía. La palabra armonía es la misma palabra que se utiliza para los armonios musicales, ¿no? Que son diferentes, pero tienen que ir en conjunto. Se complementan. Sí. Entonces, y para que cada uno encuentre el lugar donde armonizar en el cuerpo de Cristo, tengo que estar
Claro. Desde tu casa no vas a poder encontrar cuál es el don que Dios te dio, el talento que Dios te dio para que armonice con los otros. Así es. A través de internet no lo vas a encontrar. A través de la televisión tampoco. Eso lo vas a encontrar en la comunión con el cuerpo de Cristo junto con el pastor y los hermanos de la iglesia. Sí, yo creo que también es un resultado de nuestra intimidad con el Señor. Sí. El Espíritu Santo te empuja, te lleva a congregarte. Como tú lo has mencionado antes, el tema de alimentación, de comer, que tú lo has dicho de esa forma. Si yo me alimento espiritualmente, el Espíritu me guía y me empuja a congregarme. Exacto. Yo creo que, y si somos verdaderamente guiados por el Espíritu no te va a llevar a apartarte. No. No te va a llevar. Es verdad que todos, en las iglesias hay errores, pero en los hospitales hay enfermos. Y la iglesia es como un gran hospital donde vas tú con tus errores, voy yo con los míos, y tenemos que aprender a pasar de ellos y perdonarnos mutuamente y amarnos mutuamente y permitir que el Espíritu te corrija a ti y que me corrija a mí. Porque generalmente lo que hago yo es decir, corrígelo, Adolfo. Y el Señor está más interesado en corregirme a mí que a Adolfo. Entonces, la cuestión es que no perdamos el congregarnos, no perdamos el escudriñarlas, el buscar a Dios todos juntos. No perdamos el tiempo en dejar de escudriñar la Escritura. Es tan importante. Yo me acuerdo un testimonio, y ya con esto termino. Uno de los que fue mis pastores y maestros al principio, él contaba que cuando él conoció al Señor, te estoy hablando en los 60, 70, cuando él conoció al Señor, en ese entonces existía la Biblia nada más, no había otro soporte tecnológico más que la palabra escrita, impresa, perdón. Sí. Entonces, él sufrió de la pérdida de su padre y eso le provocó estados depresivos. Y en medio de eso conoció al Señor y oraban por él y él oraba y él buscaba a Dios. Entonces él era un joven que tenía que ir a trabajar, tenía que ir a estudiar y para luchar contra esa depresión, ¿sabes qué hacía? Él contaba, escribía textos bíblicos en un cuadernito o en papelitos y se los llevaba siempre en los bolsillos. Entonces iba en el transporte público y sentía esa gran angustia y empezaba a leer esos textos bíblicos y el agua limpia de la palabra limpiaba su mente y su corazón. Y así poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, eso fue provocando esa liberación en sus vidas. ¿Por qué? Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando nosotros comemos de esa palabra, comemos de ese espíritu, nos llenamos de ese espíritu y nos llenamos de esa vida que hay en la palabra de Dios. Amén. Pues meditaba yo un poco, Carlos, ¿qué le dirías tú a algún oyente o televidente que nos ve si no tiene el deseo en su corazón de leer y escudriñar? ¿Qué le aconsejas? Lamentablemente muchas veces sucede vamos a compararlo con aquel que sufre, hay enfermedades que te quitan el hambre, ¿no? Y la anemia, por ejemplo, y por falta de hambre, la anemia provoca una debilidad y por esa misma debilidad no comes y por no comer te debilitas más. Tenemos que romper ese círculo vicioso. Hay que romper ese círculo vicioso. Levántate un rato antes, ponte a leer en voz alta la palabra de Dios. No mucho, pero ponte un capítulo de la palabra de Dios. La lees en voz alta, te puede llevar 5 a 10 minutos, como mucho. Y vas a ver que poco a poco, se va revirtiendo todo eso, porque el Espíritu
que hay en esa palabra, porque fue el que la inspiró esa palabra, ese mismo espíritu es el que le dará vida a tu espíritu. Amén. Carlos, muchas gracias. Un placer. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan por estos medios, y que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.